En el ajedrez, como en la vida, siempre hay un momento que marca un antes y un después. Después de años de evolución y rivalidades, el año 1886 nos trajo un evento que cambiaría para siempre la historia del juego. El primer campeonato mundial de ajedrez. Fue en este escenario donde Wilhelm Steinitz, el visionario del ajedrez posicional, y Johannes Zukertort, el brillante maestro del ataque, se enfrentaron en un duelo épico que definiría quién sería el primer campeón oficial del mundo. No era solo un enfrentamiento de estilos, era una batalla de ideas. Steinitz defendía su meticulosa estrategia, basada en principios posicionales, mientras que Zukertort llevaba la antorcha del ajedrez romántico, con ataques audaces y creatividad desbordante. Pero este match fue más que un choque de genios. Fue el nacimiento de una tradición que sigue vigente más de un siglo después. En este capítulo, exploramos los momentos clave de este histórico enfrentamiento, las tensiones fuera del tablero, y cómo Steinitz, contra todo pronóstico, se alzó como el primer campeón mundial. Prepárate para revivir el duelo que marcó el comienzo de una nueva era en el ajedrez. El título mundial estaba en juego. Steinitz reanudó sus actuaciones en 1882, compartiendo el primer puesto en el torneo internacional de Viena. Zukertort, que por entonces había progresado de forma considerable, fue claramente superado, pero pronto conseguiría el mayor éxito de su carrera, al ganar el famoso torneo de Londres, 1883. Johannes Hermann Zukertort era el discípulo más brillante de Andersen, con quien había disputado más de 1.000.000 de partidas, incluidos 2 matches en 1883 y en 1871. Por entonces, junto con su maestro, había iniciado la publicación de una revista y junto con Dufresne, escribió un manual que tuvo una gran acogida. En 1872, Zukertort se estableció en Londres y, aunque había realizado estudios de medicina, abandonó su práctica y se consagró por entero al ajedrez. En 1879, fundó la revista Chess Monthly, desde cuyas páginas se enzarzó en agrias polémicas con Steinitz. Hablaba con fluidez una docena de idiomas, tenía una memoria prodigiosa y había establecido récords de simultáneas a la ciega. Apenas hay necesidad de decir que el elemento natural donde el maestro alemán sobresalía era el terreno combinativo. Naturalmente, Steinitz estaba ansioso por recuperar la reputación de número 1 mundial, e inmediatamente después del torneo de Londres, desafió a Zukertort a disputar un match. La batalla entre ambas estrellas prometía ser un acontecimiento comparable al legendario encuentro entre Andersen y Morphy. Sin embargo, como lo expresaron los bromistas de la época, el mayor match de nuestro tiempo requirió, si no las negociaciones más grandes, sí las más largas. En Estados Unidos, tras la muerte del gran Morphy, se anunció la organización de un match, Steinitz-Zukertort, y todo el mundo aceptó la propuesta de Steinitz de jugarlo a 10 partidas ganadas, sin contar tablas, y en considerar esta competición, por primera vez en la historia, como un encuentro oficial por el título de campeón del mundo. Había un importante matiz. En caso de que la puntuación fuese 9-9, se consideraría que el match había finalizado en empate, puesto que ninguno de los contendientes deseaba que el desenlace de un duelo tan importante se decidiese por el resultado de una sola partida. El tan esperado match dio comienzo el 11 de enero de 1886 en Nueva York, ante una nutrida audiencia, en el Cartier's Academy Hall de la Quinta Avenida. El encuentro comenzó de forma catastrófica para Steinitz. Tras ganar la primera partida en excelente estilo, sufrió entonces 4 derrotas consecutivas, con la particularidad de que en la tercera había superado estratégicamente a su rival, y en la cuarta dejó colgada una pieza en posición algo superior. Sin embargo, el futuro campeón no se desesperó, aunque un comienzo así no era algo que necesitase para habituarse al sufrimiento.
El duelo se desplazó entonces a Saint Louis, donde Steinitz de inmediato ganó 2 partidas, y el marcador se hizo más apretado, 3-4. En la octava partida se acordaron las primeras tablas. La tensión había alcanzado un momento crítico. Ahora, mucho dependía de la siguiente partida. Aquí conviene recordar que en este match, Steinitz luchaba no solo por el título de campeón, sino también por el triunfo de sus principios. Desde hacía mucho, estaba convencido de que el ajedrez estaba sometido a leyes concretas y que siempre debía jugarse conforme a un plan, teniendo en cuenta las características de una posición dada. Y también que solo debía atacarse si se contaba con cierto número de pequeñas ventajas, considerando ciertas propiedades de la posición, temporales o duraderas, tales como ventaja en desarrollo, movilidad de las piezas, dominio del centro, posición del rey enemigo, superior formación de peones, mayoría de peones en el flanco de dama, líneas abiertas, y la ventaja de la pareja de alfiles. Steinitz valoraba especialmente los factores estables, como la formación de peones, estudiando 3 tipos de peones, unidos, aislados y doblados, y también la debilidad o fuerza, no solo de los peones en sí, sino también de las casillas circundantes. En particular, determinó que un peón aislado en el centro constituye una debilidad, un blanco para el ataque sistemático, y la casilla delante del peón es una plataforma ideal para una pieza menor, en especial un caballo. Fue, precisamente en este match, con Zukertort, donde, por primera vez, se puso de manifiesto una clara concepción, a saber, cómo jugar contra un peón central aislado. Uno de los ejemplos clásicos es la 9ª partida, en la que Steinitz se reveló, una vez más, como un sobresaliente maestro de la defensa. El marcador estaba igualado 4 victorias, 4 derrotas y un empate. Y aunque en caso de empate, 9-9, los contendientes habían aceptado seguir jugando a 8 victorias más, el juego era ahora unilateral. En Nueva Orleans, con el marcador 5-7, y tras haber dejado escapar la victoria en la 17ª partida y perder la 18ª, Zukertort se derrumbó por completo. Steinitz solo necesitó 2 partidas más para celebrar su triunfo. 10 victorias, 5 derrotas y 5 empates. El mundo tenía ya su primer campeón de ajedrez. La prensa saludó la victoria de Steinitz con frialdad. El resumen de su postura era que Zukertort había estado irreconocible, que se habían producido numerosos errores y que, por el contrario, apenas se había visto brillantez. Se recordaban los tiempos gloriosos de Andersen y Morphy, ignorando por completo el rumbo que el ajedrez había tomado en el último cuarto de siglo, sin percibir en absoluto que Steinitz y Zukertort habían jugado en un orden de mayor magnitud que cualquiera de sus legendarios predecesores y que, por tanto, la guerra de aniquilación, como muchas batallas ulteriores por la corona, había requerido mayor tensión nerviosa. ¿Por qué se quemó tan rápidamente Zukertort? Da la impresión que una vez transcurrido el primer tercio, Steinitz se había adaptado perfectamente al match, ajustando su estilo de juego y descubriendo el suyo propio, lo que no era fácil, pues Zukertort, después de todo, era un excelente jugador práctico, y que podía hacer con su rival lo que quisiera, jugando un ajedrez que le resultaba incomprensible a su contrincante. Gradualmente, Zukertort fue perdiendo los nervios y desarrollando un sentimiento de impotencia. Sencillamente, no sabía qué hacer con Steinitz. Así terminó el primer match por el título de campeón del mundo de ajedrez, con Wilhelm Steinitz coronándose como el primer monarca oficial del tablero. Su victoria no solo marcó el inicio de la era moderna del ajedrez, sino que también sentó las bases para una comprensión más profunda del juego, donde la estrategia y la lógica primaban sobre la brillantez táctica aislada. Zukertort, a pesar de su talento y sus hazañas, no pudo resistir la presión de un adversario que había perfeccionado su propio sistema de juego. Su derrota fue más que una cuestión de resultados. Fue el reflejo de un cambio en la manera de concebir el ajedrez